En Escocia, el pasado no se limita a los libros ni a las crónicas, flota en el aire, se infiltra en la piedra húmeda y resuena en los valles donde alguna vez marcharon hombres con gaitas y estandartes. Ningún otro tipo de fenómeno paranormal expresa con tanta fuerza la unión entre memoria, paisaje y emoción como los llamados casos históricos o bélicos, aquellos en los que el fantasma no representa a un individuo, sino al trauma de una nación entera. Son los ecos de un pueblo que a lo largo de los siglos libró guerras contra invasores, contra vecinos y a veces contra sí mismo. Donde hubo lealtad rota, sangre derramada o esperanza truncada, el país ha conservado una vibración. Esos lugares cargados de historia, castillos, campos de batalla, torres y mazmorras, se convirtieron con el tiempo en auténticos santuarios del recuerdo, donde lo invisible no asusta, sino que conmemora. Escocia conoció, desde la Edad Media, una sucesión de conflictos que dejaron heridas profundas en su territorio. Las guerras de independencia contra Inglaterra, las luchas de clanes en los Highlands, las revueltas religiosas de la Reforma y, más tarde, las rebeliones jacobitas que culminaron en Culloden en 1746, fueron más que episodios políticos. Fueron experiencias de dolor compartido, de familias separadas, de generaciones marcadas por la derrota. En esa atmósfera, el fantasma se convierte en símbolo del sacrificio colectivo, una forma de presencia que el país ha aprendido a leer con respeto. El soldado que sigue marchando por los muros del castillo o la música que suena bajo tierra no son meros espectros, son la repetición ritual del pasado, la insistencia del espíritu en no ser olvidado. El castillo de Edimburgo es quizá el epicentro de este tipo de manifestaciones. Fortaleza y prisión, teatro de asedios, ejecuciones y traiciones, su piedra ha absorbido todo lo que el país ha sufrido y celebrado. Allí se escuchan, dicen, los pasos de un gaitero perdido, enviado siglos atrás por un túnel subterráneo para explorar su extensión. Tocaba la gaita mientras avanzaba, pero la música se apagó de repente y el gaitero jamás volvió a salir. Desde entonces, cuando el viento se encierra en los túneles, los visitantes aseguran oír una melodía apagada que sube desde las entrañas de la roca. No hay amenaza en esa música, solo nostalgia. El sonido del gaitero resume la esencia del trauma colectivo escocés, la desaparición de un hombre convertida en canción, el duelo transformado en eco. Algo semejante ocurre en Stirling Castle, corazón simbólico de Escocia, escenario de coronaciones y batallas, entre ellas las que libró William Wallace. Allí, guardias y visitantes aseguran haber visto a un soldado de las Highlands, vestido con uniforme antiguo, que se confunde a menudo con un guía turístico. Camina, da instrucciones, asiente y desaparece. Este Highland Ghost, como lo llaman, no es una aparición trágica, sino disciplinada. Continúa cumpliendo órdenes. Representa el deber más allá de la muerte, el espíritu de los hombres que sirvieron a su patria hasta el final. En términos parapsicológicos, se diría que el lugar conserva una energía inteligente, una forma de conciencia que reproduce la función que el sujeto desempeñaba en vida. Pero en el plano simbólico, la figura del soldado que sigue trabajando tras su muerte refleja la identidad escocesa misma. Una fidelidad obstinada, un coraje que no se extingue. Más al norte, en el campo de Culloden, donde se selló el destino de los jacobitas y terminó la esperanza de restaurar la dinastía de los Estuardo, el silencio es absoluto. Los visitantes describen el lugar como si el aire tuviera peso. Hay quienes aseguran oír, al amanecer, los sonidos de una batalla lejana. Gritos, pasos, caballos, el redoble de un tambor. Nada visible los produce. Las grabaciones captan solo ruido de viento, pero el testigo humano escucha un lenguaje distinto. Culloden no pertenece a la categoría de las apariciones visuales, sino a la de los hauntings acústicos. Ecos emocionales de un acontecimiento extremo. La parapsicología los interpreta como manifestaciones residuales, fragmentos de energía psíquica fijados al paisaje.
Sin embargo, en Escocia, esa explicación técnica convive con una lectura poética. Lo que suena en Culloden no son fantasmas individuales, sino el alma colectiva del país repitiendo su derrota para no olvidarla. Otros lugares comparten esta tonalidad de lamento histórico. En Blackness Castle, prisión y bastión artillero del Firth of Forth, se habla de un caballero espectral en armadura que recorre los muros al caer la tarde. En Hermitage Castle, la leyenda del demoníaco Redcap Sly se mezcla con la historia de las guerras fronterizas, cuando la violencia era cotidiana y la tierra absorbía la sangre como una ofrenda involuntaria. En Castle Menzies, los pasos y voces en habitaciones vacías parecen corresponder a los clanes que defendieron sus muros durante las invasiones inglesas. Todos estos casos, aunque diferentes, comparten un patrón: la repetición, la atmósfera de lealtad truncada y una sensación de tiempo detenido. Son escenarios donde la historia no terminó de cerrarse, donde el pasado sigue respirando por grietas invisibles. Desde la perspectiva de la parapsicología, estos lugares ofrecen condiciones ideales para la aparición de fenómenos: estructuras de piedra maciza capaces de retener la humedad, túneles y bóvedas que amplifican el sonido, corrientes de aire que generan vibraciones de B. En el plano cultural y simbólico, la explicación va más allá de lo físico. La Escocia medieval y moderna fue una tierra de clanes, y el clan no moría con sus hombres. Seguía existiendo en sus nombres, sus colinas y sus cantos. De ahí que el fantasma guerrero o el soldado obediente no se perciban como figuras de horror, sino de pertenencia. Representan la continuidad entre los vivos y los muertos, la idea de que la identidad nacional es inseparable de sus caídos. En los cementerios y en los campos de batalla, la frontera entre la historia y la leyenda es difusa. Un susurro puede ser viento, pero también puede ser la patria hablándose a sí misma. El trauma colectivo, ese dolor que no pertenece a un individuo, sino a una comunidad, es la materia prima de este tipo de apariciones. Escocia lo ha transformado en un arte de la memoria. En cada castillo encantado hay una lección de resistencia. En cada sombra que camina, una fidelidad que se niega a desaparecer. El visitante que siente un estremecimiento en los muros de Stirling o que escucha un eco en las bóvedas de Edimburgo, participa, sin saberlo, de un rito ancestral, el reconocimiento del pasado como presencia. Por eso, en este país, el fantasma histórico no espanta, conmueve. Es un testigo, no un enemigo, un recordatorio de que la nación, como los espíritus que la habitan, sigue en guardia. Así se define el primer gran grupo de la casuística escocesa, los fantasmas del deber y del sacrificio, las sombras del valor y de la derrota. En ellos, lo paranormal se funde con lo patriótico. La energía residual del dolor se convierte en la memoria viva de un pueblo que ha hecho de su historia un espejo, y de su duelo una forma de continuidad. Son los guardianes invisibles de Escocia, aquellos que aún marchan, que aún vigilan, que aún tocan la gaita bajo tierra para que el silencio no olvide su canción. Escocia parece vivir en un grado distinto de realidad, como si la materia allí obedeciera a una regla de sombra y eco. La lluvia, que en otros países cae sin memoria, aquí conserva lo que toca. Un nombre perdido adherido a la piedra, un juramento que nunca se cumplió, la respiración de un caballo antes de la carga. Los valles, anchos, con ese verde que no es un color, sino una paciencia, se arquean bajo un cielo de estaño y dejan que el tiempo se doble. No avanza, se reúne. De esa reunión nacen los relatos, los lugares donde la historia y la voz humana comparten mesa, y junto a ellos el temblor amable de lo inexplicable, que en Escocia no es una excentricidad, sino una forma de cortesía con los muertos. Nadie se asusta del todo si una puerta cede sin viento, si un escalón viejo cruje como si recordara un peso. Se baja la voz, se ofrece asiento, se escucha.
Aquí las presencias cuando llegan no irrumpen, regresan. El país, levantado con piedra que transpira y madera que huele a invierno, inventó una música que favorece la insinuación. Una gaita a lo lejos es menos sonido que dirección. No importa tanto lo que oyes como el lugar hacia el que te conduce. La bruma, ese idioma nacional, no oculta, filtra. Los faros responden al mar y de pronto la línea del horizonte parece un párpado que se abre. Al pie de los acantilados, las algas hacen un gesto de mano que uno querría interpretar. No es superstición, es gramática del entorno. La famosa segunda vista, según la cual ciertos ojos perciben antes, o mejor, lo que los demás solo presienten, creció en esta gramática, no como don esotérico, sino como extensión del buen sentido concedido a quien vive pegado a lo elemental. Hay palabras antiguas para eso. El narrador tradicional, el Seanchaid, sabía cuándo un silencio debía dejarse intacto, del mismo modo que un pastor sabe cuando la niebla no es una molestia sino un modo de paso de lo invisible. Las historias escocesas no brotan únicamente de castillos, brotan de los sitian, los montículos de las hadas, donde la hierba se curva con un respeto antiguo, de los círculos de piedra que no son monumentos, sino relojes anímicos, de los muros bajos que separan prados con la misma convicción con que separan eras. Brotan de los bocies, esas cabañas mínimas, donde al calor de la turba un hombre cansado cuenta un ruido imposible y nadie ríe. Brotan de islas cuyo faro conversa de noche con algo que no es barco. Del Jaar, esa niebla del este que empuja el mar sobre tierra y deja a la ciudad convertida en una maqueta de nube, y de lochs negros como tinteros que devuelven las formas con una pereza de animal. Incluso los fenómenos más humildes tienen nombre y derecho de presencia. Los spankis, fuegos fatuos que hacen señas en las marismas. La Bian Naige, esa lavandera del vado que enjuaga mortajas antes de que hagan falta. Las focas que, en ciertos cuentos, se despojan de piel para caminar un rato como mujeres en la arena. Se podría pensar que todo esto pertenece al Museo de la Tradición. Sin embargo, en Escocia no hay museo más vivo que el aire. El mito no es un escombro, es un puente. Los castillos y palacios, sí, forman el teatro visible de lo invisible. Escaleras de caracol que enseñaron a los pies la obediencia. Salas con tapices que añadieron otra piel al frío. Mazmorras donde la humedad sabe de genealogías. La piedra, granito, arenisca, posee en Escocia un carácter auditivo. La piedra oye, dicen los viejos albañiles, oye promesas y golpes, preparación de banquetes, órdenes pronunciadas en voz demasiado alta, llantos que no pudieron salir a la luz. Si uno escucha a los parapsicólogos hablar del registro del lugar, podría pensar en la hipótesis de la cinta de piedra, esa idea de que ciertos materiales graban emociones intensas y las vuelven a soltar, como el mar devuelve al cabo una madera. Tal vez esa hipótesis sea una metáfora con un tornillo de ciencia. Tal vez sea la manera más clara de decir que la memoria colectiva no flota, sino que se fija. Y la piedra escocesa, por vetas, por temperatura, por insistencia, parece hecha para fijar. Pero el país no se contenta con la explicación única. Allí la investigación, la propiamente parapsicológica, con su vocabulario de residuales e inteligentes, de presencias y de ecos, convive con la finura del meteorólogo y del carpintero. Se sabe que el viento, si pasa por un hueco específico, produce un infrasonido capaz de incomodar al más valiente, que la humedad crea dilataciones imprevisibles y la madera, a ciertas horas, imita pasos, que la luz de luna en una ventana emplomada es capaz de bosquejar un hombro, un perfil, que el cansancio de un guía, cuando el último grupo insiste en ver algo, puede contagiar expectativas. Sin embargo, cuando se resta lo comprensible, lo físico, lo nervioso, lo cultural,
y queda todavía un resto con pulso propio. Escocia propone no negarlo con prisa. Ese resto, ese núcleo, tal vez no quiera más que lo que quieren los vivos: un poco de compañía, un nombre recordado, el alivio de ser atendido. La literatura y la historia vuelven aún más densa esa atmósfera. Hay bodas que no llegaron a ser y siguen sonando como un vaso que no se rompió. Hay cartas que, por no poder quemarse, dejaron una esquina de rencor en las paredes. Hay pasillos que aprendieron de memoria una conversación y siguen recitándola sin voz. Derrotas jacobitas, lealtades rotas, clanes que anudaron su destino con cordeles demasiado tensos, traiciones en una escalera mal iluminada, la noche de Glencoe que quedó suspendida en un copo que no termina de caer, y la planicie de Culloden, donde el viento arrastra aún una cadencia de marcha que nadie dirige. Esa densidad no es teatro, es campo magnético. El visitante entra en él con facilidad, acepta sin pensarlo las normas del lugar, hablar un poco más bajo, caminar como si no se quisiera despertar a alguien, detenerse cuando la piel pide detenerse. Ciertos bancos en jardines de palacio parecen diseñados para eso, para comprobar cómo el tiempo, en su flexibilidad escocesa, permite que dos acontecimientos distantes tiemblen al mismo ritmo. Y están los nombres. La dama verde, que en distintas casas cruza salones con una pasión que no se apaga. El gaitero sin final, extraviado en un túnel que se oscureció con intención. Los soldados que vigilan por la fuerza del hábito, más que por la fuerza del deber. Niños en pasillos de hotel que no fueron siempre hoteles. Doncellas que aprendieron a andar sin ruido. Monjes que prefieren la sombra de un claustro sin techo. No son personajes, son constelaciones emotivas ligadas a funciones antiguas: servir, guardar, esperar, consolar, que el país preserva con una delicadeza ajena al espectáculo. Incluso cuando hay rutas turísticas, el relato se pronuncia con una cortesía que recuerda a un rezo menor. No se pretende convencer a nadie, se invita a compartir una manera de oír. Quizá por eso los testimonios, cuando aparecen, no son arrebatos, sino confidencias. El mar, por su parte, es la memoria líquida del conjunto. Los logs interiores, con su piel casi inmóvil, parecen espejos que han olvidado a propósito reflejar del todo. En ciertas tardes de invierno, una lámina de luz se posa en mitad del agua como si alguien hubiese apoyado un plato y luego lo hubiese retirado, dejando el círculo. Las islas enseñan de forma natural la convivencia con lo liminal, ni del todo tierra ni del todo mar, ni del todo día cuando la niebla convierte la mañana en un acorde sostenido. Ese borde, ese gusto por el umbral, es el que acostumbra a los escoceses al trato con lo intermedio. Lo aceptan en los fenómenos meteorológicos, en los geográficos, en los históricos. ¿Por qué no aceptarlo en los anímicos? Al final, la frontera entre presencia y recuerdo es un istmo que sube y baja con la marea. Escribir sobre fantasmas en Escocia es, por todo esto, escribir sobre educación de la mirada. Se aprende a distinguir lo que la casa repite de lo que la casa contesta, a reconocer cuándo un lugar está narrándose a sí mismo y cuándo algo, desde fuera de la costumbre, entra para decir su frase. Se aprende a convivir con el misterio sin convertirá en mercancía, pero también sin esconderlo por pudor. El enfoque parapsicológico en un país así no puede ser una disciplina de laboratorio puro. Necesita oler a turba, entender de maderas, aceptar que la mente, ese gran fabricante de figuras, trabaja con honestidad, pero con imaginación. Investigar es aquí un verbo que se conjuga en voz baja: escuchar, restar, comparar, regresar. Y, sin embargo, cuando al final del día un visitante se detiene en un puente de piedra y nota, sin sobresalto, que a su lado alguien más mira el agua con la misma melancolía limpia, se entiende por qué Escocia mantiene intacto su pacto con lo invisible. No pide credos ni exige conversiones, ofrece compañía.
Es posible que al cruzar el puente esa presencia se quede atrás, como si una cláusula del contrato solo permitiera el acompañamiento hasta la mitad. Uno no mira, no por miedo, sino por respeto. Continúa el paso, toca la baranda húmeda, respira. La noche cierra con una suavidad de manta. En alguna parte del castillo, un reloj antiguo da la hora equivocada y aún así exacta. Se percibe entonces con lucidez la verdad íntima del país. Escocia es un lugar donde la memoria adquiere modales, y los fantasmas, si vienen, no vienen a amenazar, sino a recordar que ninguna historia se va del todo mientras haya una piedra que la escuche, una voz que la repita y un poco de bruma para cuidarla. Escocia no alberga un solo tipo de misterio. Los suyos son plurales, como si cada época y cada paisaje hubieran aprendido una gramática distinta para comunicarse con lo invisible. Entre los valles y los mares del norte, el país ha tejido una clasificación no escrita de lo paranormal, una suerte de repertorio que va desde los murmullos de la piedra hasta las figuras que respiran neblina. Son historias que cambian con el tiempo y con la función del lugar, como si los fantasmas, si tal palabra puede seguir usándose, también fueran criaturas de su contexto, hijos de una sensibilidad histórica, de una arquitectura, de una forma de mirar. En los castillos de Escocia, los espectros llevan el peso de la nobleza y del destino. Son los fantasmas de la historia, los que nacieron del drama de los clanes, de la política y de la sangre derramada en piedra fría. La Dama Verde de Crates o de Fibie, por ejemplo, no es sólo un alma en pena, es el retrato femenino del deber no cumplido, la presencia que recuerda la fidelidad quebrada o el amor imposible. En su vestido verde, color de la vida y del duelo celta, se concentra toda la ambigüedad de la memoria. Otras figuras, como el Earl Beardy de Glamis, condenadas por la soberbia, parecen eco moral de un pasado que no aprendió a resignarse. Estos fantasmas pertenecen a la gran épica doméstica del país. Son la consecuencia espiritual de una época en que el linaje y el honor eran formas de religión y donde la culpa se convertía con facilidad en materia visible. Se manifiestan en lugares cerrados, salones, escaleras, alcobas, y sus apariciones tienen la gravedad de un rito antiguo. Más recientes, pero igualmente persistentes, son los espectros de uniforme, los que nacen del combate, del deber cumplido hasta la muerte. Desde las batallas medievales hasta Culloden, pasando por las guerras napoleónicas y las grandes contiendas del siglo XX, el suelo escocés ha conocido la violencia como paisaje, y cada campo de batalla, cada torre, usada como prisión, ha dejado un resto invisible, pasos que regresan al amanecer, luces que recorren las murallas, gaitas que suenan sin aliento. En Edimburgo, el gaitero perdido de los túneles del castillo es una figura casi pedagógica. El soldado obediente, convertido en música. En Stirling, el Highland Ghost se confunde con un guía vestido de época. Nadie sabe si bromea o si cumple todavía su guardia. En Blackness, una armadura vaga sin amo, cumpliendo un turno que ninguna orden suspendió. Estos fantasmas no buscan venganza, obedecen, son la encarnación del deber prolongado más allá de la vida, los custodios del tiempo militar. Aparecen preferentemente en fortalezas, pasillos, mazmorras, patios de armas, lugares donde el aire conserva un olor metálico. No hablan, su presencia es gesto, sonido o movimiento. El viento entre las almenas hace de intermediario entre el mundo y su persistencia. Cuando la nobleza desapareció, las casas siguieron hablando. En los siglos XVIII y XIX, con la transformación de castillos en residencias o en hoteles, surgieron otros fantasmas más humildes, más próximos al corazón humano, los domésticos. Criadas que siguen poniendo el fuego, niños que juegan en corredores, doncellas que abren cortinas a las horas del alba. En Borthwick o en Auchen,
La figura de la joven ejecutada o del niño risueño que baja escaleras añade un tono íntimo a lo sobrenatural. Ya no hay culpa histórica ni épica política, solo afecto interrumpido. Estos fantasmas no atemorizan, acompañan. Su terreno natural es el hogar y sus apariciones son suaves, como si su energía estuviera hecha de costumbre. Quizás sean los que más conmueven al visitante, porque reflejan la nostalgia común del ser humano. No querer dejar atrás los lugares donde fue feliz. Desde el punto de vista parapsicológico, representan la energía residual por excelencia, repeticiones emocionales en espacios cargados de rutina. Pero en la tradición escocesa se los ve con ternura. En las guías locales se les reserva un lugar de honor, como parte de la hospitalidad ancestral. Más al norte y en las zonas rurales, el misterio adquiere tonos más primitivos. Allí no hay damas de alcoba ni soldados errantes, sino fuerzas elementales, la bruja que conversa con el viento, el demonio doméstico que custodia un pozo, el espíritu del agua que reclama ofrendas. En el folclore de las Highlands y de las Hébridas, estas entidades no son exactamente fantasmas, no provienen de la muerte humana, sino manifestaciones de una naturaleza con voluntad. El redcap del castillo de Hermitage, con su gorra empapada en sangre, es heredero directo de los duendes vengativos del medievo. Las lavanderas del vado, Bin Nigue, que lavan las mortajas de quienes van a morir, pertenecen a una genealogía aún más antigua, la de las profetisas del agua, las banshees celtas. En las noches de tormenta, algunos pastores dicen escuchar las voces de las selkis, focas mujer que buscan su piel robada. Estos seres pueblan un tiempo que no conoce el calendario cristiano. Habitan ruinas de abadías, páramos, acantilados, bosques de abedul. Su comportamiento es cíclico, ligado a las estaciones y a los ritos agrícolas. Representan el fondo pagano de Escocia, esa capa anterior a la cruz que el país no ha querido borrar del todo. Desde la óptica parapsicológica, se sitúan en el borde del mito y del fenómeno, expresiones simbólicas de lo luminoso que persisten en lugares de energía telúrica. En los lagos y páramos, el misterio adopta formas sin cuerpo, luces errantes, destellos, brillos que nadie puede fotografiar. Se las conoce como luces del páramo. Para el campesino son almas sin reposo. Para el investigador moderno, quizá emanaciones de gas o descargas eléctricas sobre suelos húmedos. Pero ninguna hipótesis disuelve su belleza. Esos fuegos que guían o engañan al caminante resumen la ambivalencia escocesa entre la ciencia y el mito. El mismo tipo de fenómeno se observa en los acantilados de las Hébridas o en los márgenes del lago Ness, donde algunos testigos aseguran ver figuras de niebla luminosa que adoptan forma humana. Son apariciones sin biografía, más energía que memoria. Los parapsicólogos las relacionan con campos magnéticos intensos y con estados de conciencia alterados. Los lugarreños, con la respiración misma de la tierra. Ambas explicaciones, una técnica, otra poética, se toleran mutuamente, porque Escocia admite la convivencia de lenguajes. El siglo XX no detuvo el misterio, lo trasladó. Cuando los viejos castillos se transformaron en hoteles, universidades o sanatorios, las presencias cambiaron de vestuario. Ya no hay damas en seda, sino huéspedes fugaces, soldados de guerra, enfermeras silenciosas, monjas que caminan sin rostro por corredores blancos. Son los fantasmas de la modernidad, habitantes de un nuevo tipo de soledad. En las viejas residencias adaptadas, Carbisdale, Dalnair, Tulloch, los informes de apariciones siguen el patrón del siglo. Luces automáticas que se encienden solas, radios que captan voces, ascensores que suben sin llamada. Es el misterio tecnológico, donde el fantasma aprende el idioma de la electricidad. Escocia, siempre fiel a su ironía, lo ha incorporado con naturalidad. El país que veneró las gaitas medievales escucha ahora susurros en las frecuencias de radio. Estos fenómenos modernos recuerdan que lo paranormal no pertenece al pasado, sino a la sensibilidad humana que lo acoge.
Allí donde hay memoria y emoción, la posibilidad del retorno persiste. Cada tipo de aparición responde a un paisaje. Las costas occidentales favorecen lo elemental: viento, agua, voces sin cuerpo. Las Highlands, lo heroico y trágico. Las Lowlands, lo íntimo y doméstico. Las ciudades, lo residual y melancólico. La arquitectura misma dicta el tono del fantasma. Los castillos verticales producen apariciones formales y ceremoniosas. Las ruinas horizontales, apariciones diluidas. Las casas victorianas, fantasmas introspectivos. La luz, tan variable en Escocia, es aliada del misterio. El crepúsculo dura lo justo para que las sombras se confundan con figuras. La niebla actúa como una cámara de revelado lenta. Los sonidos se distorsionan con la humedad. Las superficies reflejan más de lo que devuelven. Ningún país parece tan diseñado para la ambigüedad de la percepción. Así, los fenómenos paranormales escoceses no forman una colección de sustos, sino una enciclopedia emocional del país. Cada aparición, desde la noble ejecutada hasta el niño del pasillo, revela una capa de su historia: la culpa, la fidelidad, la tragedia, la ternura, la continuidad. En ellos conviven el paganismo y el cristianismo, la ciencia y el mito, la superstición y la poética de la memoria. Quien estudia estos fenómenos con mirada parapsicológica descubre que Escocia no teme al contacto con lo inexplicable. Lo administra con la elegancia de quien reconoce en lo invisible una parte de su herencia. Por eso, el visitante que escucha una gaita solitaria en la niebla no sabe si proviene de un músico, de un recuerdo o del aire mismo. Y, en el fondo, poco importa. En Escocia, lo sobrenatural no interrumpe la vida, la acompaña. Es una respiración paralela que recorre la piedra y el agua, un murmullo que el país acepta con la serenidad de quien sabe que los fantasmas no son enemigos, sino la forma más fiel que tiene la memoria de seguir viviendo entre nosotros. Pero el territorio escocés no es únicamente un escenario de apariciones, es, ante todo, un campo de interpretación. El país ha sido durante siglos un laboratorio espiritual donde conviven sin conflicto las tres grandes maneras de explicar lo invisible: la sobrenatural, la científica y la simbólica, cada una sostenida por tradiciones, lenguajes y sensibilidades distintas. A la mirada del investigador, Escocia ofrece un equilibrio singular: el respeto a lo irracional heredado del paganismo, la duda ilustrada del pensamiento moderno y la emoción estética del romanticismo. En ese cruce se ha construido su particular marco teórico de lo paranormal. La parapsicología contemporánea, surgida a finales del siglo XIX y consolidada en el XX, ha encontrado en Escocia un terreno fértil, tanto por la densidad de casos documentados como por la disposición cultural a admitirlos. Desde los primeros experimentos de la Society for Psychical Research en Edimburgo, los investigadores han propuesto que el fenómeno fantasmagórico no se reduce a la presencia de un espíritu consciente, sino que puede explicarse como energía psíquica residual. El concepto de haunting residual, muy presente en la literatura parapsicológica, sostiene que las emociones intensas, los traumas o las experiencias límite dejan en el entorno una impronta energética capaz de reproducirse como una grabación atmosférica. Esa cinta de piedra o Stone Tape Theory, popularizada en los años 70, encaja perfectamente con la arquitectura escocesa: castillos de granito, muros porosos, salas donde la densidad del aire retiene humedad y temperatura. El fantasma, en este enfoque, no es un alma consciente, sino un evento que se repite. Otra corriente, la de las apariciones inteligentes, defiende que ciertas entidades mantienen interacción con los vivos. Aquí se exploran fenómenos de comunicación, ruidos respondiendo a preguntas, movimientos, mensajes, apoyados por experimentos con psicofonías, cámaras infrarrojas
o medición de campos electromagnéticos. Escocia, con su clima inestable y sus construcciones antiguas, presenta un escenario natural para estas pruebas, un entorno donde lo físico y lo subjetivo se entrelazan sin que sea fácil separar un estímulo del otro. En ambos casos, el eje de interpretación es el mismo, la memoria. Sea energía atrapada o conciencia persistente, el fenómeno se asocia con la idea de que el tiempo no es una línea, sino un tejido en el que ciertas emociones quedan suspendidas. Y Escocia, con su paisaje de niebla y ruina, parece diseñada para sostener ese tejido. La ciencia, sin negar la experiencia humana, pero desconfiando de sus traducciones, ha ofrecido explicaciones materiales para muchos de los fenómenos que el folclore atribuye a los muertos. Por ejemplo, la acústica arquitectónica, que explica hasta qué punto las bóvedas de piedra y los túneles crean reverberaciones que imitan voces o pasos. En lugares como Stirling o Edimburgo, el eco puede confundirse con un lamento. También analiza las condiciones ambientales. El exceso de dióxido de carbono, la humedad y el moho generan alucinaciones auditivas o visuales. Las bajas frecuencias del viento pueden producir vibraciones que afectan al ojo humano, creando visiones periféricas. Por su parte, el antropólogo observa el fenómeno desde otro ángulo, no como suceso, sino como discurso. Los fantasmas son lenguajes del recuerdo colectivo, narraciones que condensan traumas, culpas o esperanzas que la historia oficial no supo resolver. En la Escocia de los clanes, donde la identidad estaba tejida por la lealtad y la traición, las apariciones funcionaron como dramas morales. El fantasma no era un enemigo, era la conciencia del lugar. Su regreso recordaba la injusticia de una ejecución, la fidelidad de una promesa incumplida o el dolor de un amor imposible. En las zonas rurales, el relato de espíritus servía para transmitir valores, respeto, prudencia, honestidad y para explicar lo inexplicable. Donde no había escuela ni cronista, el fantasma hacía las veces de memoria pedagógica. Desde el punto de vista antropológico, los fenómenos paranormales escoceses son estructuras narrativas de pertenencia. Nombrar al espectro es reconocer el pasado común, contar su historia, una forma de comunión. Incluso hoy, cuando el turismo y la economía han incorporado estas leyendas a la industria cultural, el tono de respeto persiste, el visitante paga por escuchar, no por desmentir. Otros han atribuido determinados fenómenos a los campos electromagnéticos, las fluctuaciones en líneas eléctricas antiguas, cables de cobre o aparatos de seguridad pueden inducir sensaciones de presencia. Y, por supuesto, no puede faltar la psicología de la sugestión, el contexto emocional, el relato previo y la expectativa alteran la percepción. En lugares donde se espera un fantasma, el cerebro predispone la sensibilidad a interpretaciones anómalas, pero estas explicaciones no eliminan el misterio, lo reubican, porque incluso cuando un fenómeno se explica físicamente, persiste la pregunta de por qué esa experiencia afecta tanto al testigo. La ciencia puede describir el mecanismo, la emoción pertenece a otro territorio, y en Escocia, esa emoción forma parte del patrimonio cultural. En la descripción de este podcast tienen un enlace a mi libro sobre los fantasmas de Escocia. Les animo, si les interesa el tema, a que lo lean. Se sorprenderán.